Hola, mi nombre es Samuel Rodríguez y hoy vamos a hablar del contrato de seguro en Colombia. El gran jurista Fernando Inestrosa lo define como aquel contrato por el cual una parte, el asegurador, se obliga en virtud de una prima a indemnizar a otra parte, el asegurado, en virtud de que ocurra un evento que debe ser posible, incierto y futuro. Este contrato se encuentra regulado en el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio, el cual versa sobre los contratos y las obligaciones mercantiles. Bien, el artículo 1037 del Código de Comercio establece quiénes son parte del contrato de seguros. Hay que hacer una vasta diferencia aquí en la medida en que este tipo de contratos puede concurrir tres sujetos que pueden ser personas distintas, pero aún así solamente dos de ellos son considerados como partes en el contrato. El primero es el asegurador, que es aquella empresa que se traslada la carga de asumir el riesgo en caso de que ocurra. Y por otro lado tenemos el tomador, que es una persona que a nombre propio o a nombre de otra persona que se va a denominar asegurado, va a trasladar la carga de asumir ese riesgo o ese evento fortuito. El asegurado entonces es el titular del interés asegurable. ¿Pero qué es el interés asegurable? Es aquella relación de índole patrimonial o económica que la persona tiene con el bien. Es decir, usted tiene un carro y contrata un seguro para que éste le ampare en caso de pérdida o robo. En caso de que ese evento suceda, usted se va a ver perjudicado económicamente. Por lo tanto, usted tiene aquel interés de protegerse en caso de que eso ocurra. ¿Cuánto tiempo debe durar el interés asegurable? Este debe durar durante todo el contrato. En caso de que el interés asegurable cese, se pierda, deje de existir, esto afectaría gravemente al contrato. Por otro lado, hay que mencionar que hay otro sujeto que, si bien tampoco es parte del seguro, es un sujeto importante, ya que este es el que va a recibir la indemnización. Se trata del beneficiario, que es aquella persona a la cual tiene derecho a recibir la indemnización en caso de que el evento o el daño ocurra. Retomando lo que decía anteriormente, puede que en una misma persona recaiga el rol de tomador, de asegurado y de beneficiario. Sin embargo, también puede existir el caso en el que concurran tres personas totalmente distintas en dichas calidades. Para ilustrarnos, vamos a ver un ejemplo en el cual concurren tres personas distintas. Está Juana, Camilo y Sofía. Juana va a ser el tomador, aquella persona que celebra y firma el contrato de seguro, en este caso a nombre de otra persona. Esta otra persona va a ser Camilo, que va a ser el asegurado, el titular del interés asegurable. Por otro lado, va a estar Sofía, que va a ser la beneficiaria, es decir, la persona que, como ya lo dijimos, tiene derecho a la indemnización. Aquí pueden concurrir tres personas, sujetos, no necesariamente partes, en un mismo contrato de seguro. Tip jurídico: cuando vayas a celebrar un contrato de seguro, tienes que informarle a la aseguradora si existen otras personas que van a ser sujetos del contrato. De lo contrario, se va a presumir de que tú, tomador, eres el asegurado y el beneficiario del mismo. Ahora bien, una pregunta que surge bastante: ¿pueden existir diferentes contratos de seguro sobre un mismo bien? La respuesta es sí. Se llama coexistencia de seguros. Y este es en el cual una persona puede celebrar varios contratos asegurando un idéntico riesgo y un idéntico bien, pero deberá informar a la aseguradora. Esto para que la persona no cobre varias indemnizaciones superando el valor del bien y tenga el interés en esos contratos de que el siniestro o el riesgo ocurra. Hay que recordar que este tipo de contratos tiene ese elemento esencial de la lea, del azar, es decir, que el riesgo no puede depender absolutamente de la voluntad del asegurado. Que Mapfre contrate a Desangradora S.A. para juntos asegurar, por ejemplo, una obra de Velázquez. Esto se llama el coaseguro y se da comúnmente cuando se aseguran bienes que son demasiado costosos y las aseguradoras recurren al coaseguro para poder mutuamente soportar la carga de asumir el riesgo.
Otra eventualidad que se puede dar en el ámbito aseguraticio es el reaseguro, y es cuando una aseguradora realiza y celebra un contrato de seguro con el asegurado y consecuentemente realiza un contrato de seguro con otra aseguradora para que en caso de que ocurra el primer bien, la segunda aseguradora le indemnice a la primera, es decir, como una aseguradora de segundo piso o de segundo nivel. Hay dos clases de seguros en los cuales varía el interés asegurable. En el de daños se aseguran derechos subjetivos patrimoniales, es decir, todo el patrimonio, o relaciones de carácter económico con ciertos bienes. Es decir, contratas un contrato de seguro, valga la redundancia, para que cubra tu carro, el cual se encuentra en una zona específica de tu patrimonio porque es solo un bien, un activo dentro de los activos y pasivos. Mientras que también puedes celebrar un contrato de seguro para que específicamente ampare todo tu patrimonio, esa universalidad, ese atributo de la personalidad jurídica en la que concurren tanto activos como pasivos. Un ejemplo de esto puede ser cuando contratas un seguro por responsabilidad médica, en el caso de que tú como médico sea por cualquier razón seas demandado dentro de un proceso civil. Este tipo de contratos van a servir para poder solventar las eventuales sentencias que vayan a salir en tu contra. Ya habiendo explicado el primer tipo de contrato de seguros, que es el de daños, en el cual concurre o un interés patrimonial, es decir, salvaguardar y amparar todo el patrimonio, como en el caso de la responsabilidad médica, o la relación económica que existe con un bien determinado, como lo puede ser un vehículo. Ya habiendo entendido esto, vamos a pasar al segundo tipo de contrato, que es el contrato de seguro de personas. En este, a diferencia del primero, no hay una relación económica por cuanto la vida es invaluable y no se puede comprar, por ejemplo, en una esquina a X cantidad de dinero. Por lo tanto, al seguro de daños sí se le aplica el límite indemnizatorio, mientras que al seguro de personas no. ¿Qué es el límite indemnizatorio? Este cumple aquella función de no generarle a la persona que asegura un bien el interés en el que el riesgo ocurra, ya que esto haría inviable el negocio de las aseguradoras, por cuanto varias personas concurrirían y asegurarían bienes con el fin de que se les indemnice un valor mayor al que perdieron, dejando perder o que le pasara el suceso al bien. Finalmente, y para acabar, vamos a hacer un pequeño recuento histórico de la evolución que ha tenido el contrato de seguro en el tiempo, para evidenciar también la utilidad que ha tenido en la vida de los seres humanos. Uno de los contratos más importantes que sirven como antecedente del contrato de seguro es el contrato de préstamo a gruesa o a riesgo de mar. Este contrato servía para financiar embarcaciones y se utilizaba, por ejemplo, que el prestamista daba cierta cantidad de dinero a los marineros para que emprendieran su viaje, y los prestatarios, es decir, los marineros, se obligaban a restituir el mismo dinero más intereses en caso de que el viaje marítimo tuviera éxito. En caso de que se perdiera el barco, las mercancías, ya fuera por naufragio o porque lo atacaron unos piratas, pues en ese caso el prestatario no debía reembolsarle o devolverle el dinero ni los intereses al prestamista. Esta fue una de las primeras figuras jurídicas importantes que permitió, al igual que el contrato de seguro moderno, trasladar el riesgo de perder el barco o las mercancías a otra persona. Otro suceso que acontecía es que los comerciantes chinos diversificaban su mercado, es decir, no enviaban toda su mercancía en un barco, sino que utilizaban varios barcos con pequeña mercancía para que así viajaran todos con mercancía variada, y si un barco se perdía, no perdían todo, sino que solamente perdían un poco. Los hebreos en el Talmud de Babilonia recogían dinero, aquellas personas que trabajaban en el gremio público recogían dinero para así asegurar de que en caso de que sucediera algo,
pudieran utilizar ese dinero para soportar la carga, pues, de asumir aquel daño. Por otro lado, los griegos también crearon una asociación que se llamaba Eranoi, en la cual recogían dinero, y si le pasaba algo a alguno de sus socios, pues se respondía con ese dinero, que era una especie de fondo común. Mucho tiempo después surgió en Londres un gran fenómeno que revolucionó el sector aseguraticio. Esto es la cafetería de Edward Lloyd, la cual se encontraba en Tower Street, que era una zona financiera importante en Londres y quedaba cerca a los muelles en los que zarpaban y llegaban los marineros. En esta cafetería era muy recurrente que los marineros se juntaran para discutir, dialogar y echar un poco de chisme sobre los acontecimientos que pasaban en la vida marítima. También eran fanáticos a las apuestas, por lo que empezaron a apostar sobre los acontecimientos que sucedían en este sector económico. Edward Lloyd, el dueño de la cafetería, vio la necesidad que tenían sus comensales sobre información, sobre todo para hacer sus apuestas, por lo que empezó a recolectar información y periódicamente sacaba un boletín que posteriormente se le llamó la lista de Lloyd. Esta lista de Lloyd hizo que la cafetería de Edward se convirtiera en un centro de operaciones en el cual se juntaban tanto marineros como comerciantes para realizar no solo apuestas, sino también para asegurar los barcos y las expediciones o los viajes que iban a realizar, por lo cual este lugar se convirtió en una de las insignias del contrato de seguros. Años después se crearon importantes entes como Lloyd Register, que es una importante sociedad de clasificación, la cual la explicaremos en una clase de Derecho Marítimo, y Lloyd's of London, que es el mercado de seguros británico, los cuales tomaron el nombre de Lloyd como consigna de llevar sus orígenes históricos. Habiendo agotado elementos esenciales del contrato de seguro y habiendo hecho un recorrido histórico para entender más a fondo sobre los orígenes históricos de este tipo de contrato, cabe recalcar que si bien las aseguradoras y el sector aseguraticio es muy criticado a nivel social, el contrato de seguro tiene una naturaleza y sobre todo un origen en el cual le permite brindarle a las personas un poco más de paz y de seguridad en el momento en el que trasladan sus riesgos o sus cargas, por lo que todo hay que analizarlo con lupa. Muchas gracias.